Continuar con la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Cuando estos hombres son inspirados por el Espíritu de Dios para escribir estas cartas, aunque hay todo ese lapso de tiempo de hace 2000 años en que ellos las escriben, al día de hoy que usted y yo las estamos abriendo una vez más, ellos trabajan sobre una premisa, y es que los destinatarios de esas cartas en todos los tiempos han suplido un proceso, digámoslo así, y es que además de haber nacido de su papá y de su mamá por primera vez bajo la creación de Adán, han tenido un encuentro íntimo, espiritual y personal con Dios. No son personas que miran los asuntos de Dios como algo que visitar, sino no son visitantes de la presencia de Dios, sino que son habitantes de su presencia. Hay personas que pueden visitar un lugar, pero no habitar en él. Hay personas que pueden visitar a Dios en una necesidad, en una emoción, pero quedarse a vivir en él y con él no. Entonces suponen ellos que han nacido de nuevo. Cuando usted entre a la palabra de Dios, a estas cartas que escribe Pablo, Juan, Pedro, que escribe Lucas, Santiago, el escritor a los hebreos, todas estas personas no entren como quien es extraño. Recuerden que ellos son sus hermanos en Cristo. Todos esos apóstoles que escribieron esas cartas, todos esos escritores, son nuestros hermanos en Cristo. No estamos con gente extraña como si fueran a hacer con nosotros algo que nos fuera a dañar. Por el contrario, quieren abrirnos el panorama, dándonos a entender algo que hay en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque las épocas hayan cambiado, aunque el ser humano tenga muchos avances, el Señor Jesús, que es Dios, siempre será el mismo. Entonces, cuando ellos escriben, lo hacen a personas que han nacido de nuevo y que han tenido ese encuentro con Dios, de manera que al creer en Dios han aceptado su justicia. Diga conmigo, justicia. Y recuerden que la justicia de Dios es que el hombre, siendo sujeto bajo pecado, condenado a muerte porque la paga del pecado es la muerte, necesita quien le ayude y lo saque de ahí. Y el hombre solo no puede, porque además, por bondadoso que sea el ser humano, si no ha nacido de nuevo, es una bondad caída que es igual de mala que cualquiera de los pecados horribles que uno puede señalar. Entonces, este ser humano necesita una ayuda urgente, y Dios decide que envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Entonces, cuando ellos escriben, entienden que nosotros entendemos lo que ellos habían entendido. Me explico. Que Dios, en su justicia, envía a su Hijo para justificarnos, y una vez justificados, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, no nacemos para volver a las porquerías del pecado que antes hacíamos, cometiendo pecados, porque ya no estamos bajo esa naturaleza. Porque, ¿qué es lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué ocurrió? Un asesinato. Mataron a alguien. Pedro es fuerte cuando dice en Hechos, mataron al autor de la vida. Algunos pueden cargar un crucifijo en su cuello como algo romántico o chic, ¿sí? Pero realmente lo que estamos dando a entender es que allí hubo un asesinato, hubo un homicidio, alguien pagó por los pecados, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, para ellos la cosa es seria cuando escriben, y espera que los que están leyéndolas y los que estamos escuchando las cartas también lo tomemos en serio, porque hemos visto que esa es la justicia de Dios.
Diga conmigo, la justicia de Dios. Entonces ocurre una muerte, pero ¿quiénes realmente debíamos estar en la cruz? ¿Quiénes? Nosotros, porque Jesús ni nació bajo pecado, ni cometió un solo pecado. El Cordero perfecto de Dios viene para expiar y para justificar a la humanidad. De manera que hay una integración. Nosotros nos incorporamos a esa muerte. Y por eso ustedes encontramos versículos que dicen, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y encontramos otra porción que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Un qué? Un asesinato, un homicidio, un pago. Entonces, cuando yo creo, y aquí va a empezar este capítulo, cuando yo creo, ¿qué es lo que creo? ¿Y por qué lo creo? ¿Y para qué lo creo? Es más, ¿por qué nací por segunda vez? ¿Para qué nací por segunda vez? Entonces, a esa cosa que Dios le da a la humanidad gratis, no barata, sino gratis, porque no había con qué pagarla, la sangre preciosa, gracias Aleja, la sangre preciosa, esa sangre preciosa, al ser derramada gratuitamente por la humanidad para justificar a todo aquel que en él crea, se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Y resulta que como Dios nota que habíamos, o nos dice, nos explica que por haber nacido en Adán, cuando Adán pecó, ¿todos qué? Todos pecamos, todos pecamos. Y fuimos todos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero a causa de un solo pecado, de una sola transgresión, vino la muerte para toda la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. ¿O no le dijo Dios al hombre y a la mujer, el día que de ese árbol coman, ciertamente ¿qué? Morirán? Y preciso, así fue. Además fueron destituidos de la gloria de Dios, los sacaron del jardín y fueron expulsados. Y se puso vigilante a un querubín que revolvía sus espadas para que la gente no pudiera entrar a ese lugar. Sin embargo, viene una nueva creación. Diga conmigo, nueva creación. Mire qué bonito esto. En Cristo Jesús hay una nueva creación. Al nacer de nuevo tenemos una naturaleza divina. Somos un nuevo hombre. Diga conmigo, nuevo hombre. Cuando Dios juzga el pecado del hombre, realmente está juzgando es a la humanidad. Sabemos que la mujer fue la que habló con la serpiente y luego Adán oye a su mujer y también cae en el acto de desobediencia. Pero lo que ha sido juzgada ahí es la humanidad. Entonces tanto hombres como mujeres caemos en el asunto. Pero al creer en Cristo en la cruz, cuando Él está en la cruz, Él muere. De manera que cuando yo creo en ese acto de justicia de Dios para beneficio de la humanidad, entonces yo también ¿qué? Dígalo, yo también ¿qué? Muero. Al Señor Jesús lo bajan de la cruz y lo dejaron ahí tirado. ¿Qué pasó con él, cuñada? Lo sepultaron, porque todo muerto hay ¿qué? Sepultarlo. A nosotros pues ya descubrieron cremarlo, les sale más barato. Pero bueno, lo sepultan. Porque, ¿qué ocurre con un insepulto? Usted deja el cadáver ahí, ¿qué? Muy lindo los primeros horas. Y se empieza ¿a qué? A descomponer. Ojo aquí, resulta que el Señor Jesús no sufrió corrupción su cuerpo, dice la Escritura, ni fue quebrado uno solo de sus huesos, pero vaya pues muérase uno. Entonces, cuando uno tiene ese cadáver, hay que sepultarlo porque se deshace. Los que son médicos, o los que han visto por lo menos CSI, en el de Miami, que es el que más gente matan, entonces esos cadáveres empiezan a descomponer y se deshacen completamente, los mismos huesos casi que desaparecen. Por lo tanto se desintegró ese cuerpo. Entonces cuando yo creo en Cristo Jesús, muero juntamente con Él y soy sepultado también juntamente con Él, porque esa cosa hay que sepultarla, esa cosa llamada yo hay que sepultarla porque ya huele demasiado mal. Sin embargo, ocurre algo grandioso con el Señor.
Cuando leemos Oseas 6:2, por ejemplo, habla de la resurrección. Fíjate, cientos de años antes de la resurrección, ya se habla de la resurrección del Mesías. Y él, al tercer día, ¿qué pasa con él? Resucita. Entonces, si yo, en mi fe, la fe no es, Señor, dame licuadora, Señor, dame licuadora, Señor, dame licuadora. No, Señor, dame una máquina cero para poder... No, eso no es. La fe es creer en que Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Entonces, morimos juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos ¿qué? Resucitados juntamente con Él. Entonces me dice, un momentico, es que yo no he resucitado. Le voy a demostrar que sí. Porque si el Señor Jesús, que es las primicias, resucita, los que creemos y tenemos fe en esa justicia que Él resucitó, también ¿qué? Resucitaremos. Lo único que nos falta a usted y a mí es, ya muertos estamos, pero y verá, lo único que nos falta es que nos entreguen el cuerpo glorioso ese que funciona en la dimensión aquella. De resto, aunque no lo hemos recibido, realmente nosotros al creer en Jesús en la cruz morimos, y al morir entonces pagamos una deuda que teníamos, porque la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Al morir en Cristo Jesús realmente morimos al pecado, y cuando somos sepultados y resucitamos ya no tenemos nada que ver con esa vieja naturaleza. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿por qué no nos funciona? Porque nosotros tenemos ese, si lo alcanzamos a captar de manera intelectual, pero no lo vivimos de manera real, porque nos ha faltado seriedad para la cosa. Entonces, cuando el apóstol escribe Romanos, lo está escribiendo de manera muy seria para gente muy seria, pero nosotros no lo tomamos de la manera que eres, y por eso se escribe este capítulo 6 del libro de los Romanos. ¿Están conmigo, amigos? Hasta acá la introducción. Resulta que había una gente muy simpática. Esta gente simpática decía, vea, lo que pasa es que este cuerpo es totalmente carnal y uno es espiritual por dentro, de manera que uno con la parte espiritual de adentro le obedece a Dios, y con la de afuera hace lo que le da la gana. Y había gente que predicaba eso. Entonces servimos a Dios con nuestro interior, pero le servimos al pecado con nuestro exterior. Otros eran más avanzados y en su pensamiento decían, es que aunque el hombre quisiera, como es materia, a la materia se debe, y como la parte del espíritu de adentro es espíritu, a Dios se debe. Entonces agradamos a Dios con el espíritu y le servimos a la carne con el cuerpo. Pablo se levanta y dice, de ninguna manera, así no es. Vea, y eso así lleno de gente escuchando eso y creyendo eso. Entonces se levanta Pablo y dice lo siguiente en el versículo 1. ¿Están aquí, amigos? Nadie se puede ir, pues bien enredado está eso allá abajo. Entonces dice, ante esa situación de ese pensamiento, Pablo le dice, ¿qué pues diremos? Entonces vamos a perseverar en el pecado, pecando, para que la gracia abunde. En el capítulo 5 nos dice que a causa de una sola transgresión todos perecieron, pero a causa de muchas transgresiones vino Jesús y nos dio la gracia. Entonces unos muy cómodos dijeron, fácil, entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios siga abundando. ¡Qué maravilla! ¿Usted se imagina donde esa cosa fuera así? ¿Aló? Bueno, pues hay mucha gente que vive así, porque disocian y creen que creyeron en Cristo Jesús y siguieron vivos, pero resulta que habían ¿qué? Muerto. Oiga esto, este capítulo nos va a servir no para morir, sino para darnos cuenta que ya estamos muertos. Uy, descubrí que entonces voy a morir. No. Lo que nos quiere decir Pablo en este capítulo es, cuando usted creyó en Cristo Jesús, se murió, hermano, se murió. Eso es lo que Pablo
está diciendo. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él se responde, porque es un diálogo para podernos ilustrar. Dice, en ninguna manera. No podemos seguir a ese ritmo cometiendo pecados como si no hubiéramos creído en Cristo Jesús, porque la gracia no es para eso. Diga conmigo, la gracia no es para eso. Pablo dice, en ninguna manera. Yo no sé, por lo menos a mí me pasa, yo no sé qué estaba leyendo cuando leía esto. Es que mire este versículo 2 tan claro, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuál era la paga del pecado? La muerte, ¿o no? Y Cristo viene y muere, y yo creo en Cristo, entonces también morí con Él, por lo tanto, ¿le pagué al pecado o no le pagué al pecado en Cristo Jesús? Porque ojo acá, no es que nos burlamos de la deuda que había. No es que fuimos y nos hicimos una cirugía y cambiamos de huellas dactilares y ya nadie nos puede cobrar eso. No. Es que ya no le debemos nada al pecado porque ya le pagamos al pecado. Y le pagamos en Cristo Jesús al haber creído en Él. No debemos ¿qué? Nada. Entonces dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Entonces imagínense el muerto, debe haber traído el ataúd. Bueno, en todo caso, imagínense el tipo en el ataúd. Imagínense usted en el ataúd, ahí está una persona bien querida para usted. No un enemigo porque se alegra, sino una persona bien querida para usted. Y usted dice, ay, cómo le gustaba el caldito de pollo. Eso fue lo que lo mató, la grasa, ¿cierto? Y usted le prepara un buen caldito de pollo y va y se lo... ¿Qué hace el muerto? ¿Qué hace el muerto? No, en serio, ¿qué hace el muerto? ¿Por qué? Porque está muerto. Si el caldo está caliente y usted se lo tira, ¿qué? Nada, porque el tipo está ¿qué? Muerto. Y abre la boca y se lo echa caliente y está muy salado. ¿Qué hace el tipo? ¿Porque qué? Eso es lo que está diciendo ahí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible. Un muerto no puede ¿qué? Pecar. Cierto, eso es cierto. Pero vamos a ver que sí, ambas son. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí. ¿Sí? También me lo sé con chocolate, con café caliente, porque lo que Pablo está diciendo es tan sencillo, pero ¿qué ocurre? Como entramos sin haber nacido de nuevo con el intelecto, miramos esto y decimos, no, esto hay que sacarle raíz cuadrada y mostrárselo así como una ecuación bien tremenda, bien complicada. Además tampoco lo entiendo, pero voy a poner cara como que lo entiendo y se lo tiro a la gente y la gente queda descuadrada. Lo que Pablo está diciendo es, un muerto no ¿qué? No peca. ¿Por qué? Porque está muerto. Además, si murió fue porque ya ¿qué? Pagó, no debe nada. ¿Sí? Mire la otra que viene. Resulta que empezamos. ¿Quiénes no se han bautizado? Entonces uno levanta para no me he bautizado. Y entonces, listo, el domingo no. El próximo viernes hay bautizos. Entonces se inscriben 20 o 30 para el bautizo. Chévere. Se ponen, no, ¿qué me pongo ese día? Sí, imagínate la preocupación de uno. ¿Qué me pongo ese día? Dice, no sé qué se pone uno para un entierro, no sé qué se pone. Y sobre todo para el de uno. Entonces se nos convirtió en un acto social el bautizo. Pero resulta que el bautizo lo que está diciendo es, yo he creído en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador y en la justicia que el Padre dio a través de Él para que yo, con las arras del Espíritu Santo en mí, sea otro o sea otra. Por lo tanto, lo que voy es a mi muerte. No voy a decir que me voy a morir en el bautizo, sino que me voy a bautizar porque el bautizo es sepultura, sino que me voy a bautizar porque yo ya estoy ¿qué? Muerto. Muy bien. Entonces dice, cuando yo voy a la pila bautismal, a la caneca bautismal, por eso el bautizo de chiquitos no vale, porque él no tiene conciencia de pecado. Hay que tener conciencia de pecado para poder renunciar a eso mediante la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando voy a esa pila bautismal, yo no voy a ver si es que me voy a morir, sino que como ya creí en Cristo Jesús, yo ya estoy ¿qué? Por lo tanto, ¿me van a qué? A sepultar. Y le estoy dando un testimonio a Dios diciéndole, creo en tu justicia, esa es mi fe, muero, adiós mundo cruel. Esa sí es,
Adiós sistema del mundo cruel con las 17 autopistas de Gálatas o con las 22 de Romanos 1 o con las 17 de Jesús en Marcos. Adiós mundo cruel, no quiero más con eso. Además no puedo porque estoy ¿qué? Muerto, muy bien. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y dice Pablo, ¿están aquí amigos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? Okay, bautizados, batipso, ¿sí? Inmersión hasta cubrir completamente la prenda. Entonces dice, ¿bautizados en quién? Entonces dice, ¿o no sabéis lo que Pablo está diciéndole? Un paisa diría, es que no te has dado cuenta pues, que si estás bautizándote en Cristo Jesús, es porque estás aceptando su ¿qué? Su muerte como la justificación por la tuya. Y al morir él, moriste tú. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y dice, una vez muertos, porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte, ¿por el qué? Por el bautismo. Y uno pensando de qué color se pinta las uñas el día del bautizo. Porque entendimos eso como un acto social y no como un funeral. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Ahora no ya venir pues bien despelucada para el bautizo suyo, no. Es una hipótesis, pues. Muera bonita. Entonces dice, porque somos, miren allá por favor, dice, porque somos sepultados. Si soy sepultado es porque en la cruz ya ¿qué? Morí. Y dice, porque somos sepultados, si fuimos crucificados juntamente con él, muertos juntamente con él, ahora somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Nuevamente mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Pero Cristo no quedó muerto. Esa es la gran ventaja. Adán sí, anda por allá muerto esperando la resurrección. Jesús no, porque Él resucitó. Entonces ahora los que hemos creído en Cristo Jesús no solamente morimos en la cruz, sino que somos sepultados juntamente con Él en su sepultura. ¿Están conmigo? Páreme bolas. Y resulta que fui sepultado para quedarme ahí. No, entonces si Él muere en la cruz, yo también muero ¿en dónde? En la cruz. Y si Él es sepultado, yo también soy ¿qué? Pero si Él es resucitado, yo también soy ¿qué? Esa es la gran ventaja de los que hemos creído en Cristo Jesús. Hemos resucitado. Pero es que yo sigo aquí todavía, niño, pero es que no me ha hecho entender pues. Es lo que dice Pablo, que si usted creyó eso no era charlando, como no era charlando, Jesús no vino a charlar por usted en la cruz. Dijo, voy a ver si me creen este chiste. No, Él nos tomó muy en serio, demasiado en serio. Tan en serio nos toma que viene y muere. De manera que Él, cuando decimos que creemos en Él, también supone que estamos tomando en serio su acto. Por lo tanto, entonces, nosotros también morimos. Como tenemos que tener todo el panorama completo, sabemos que aún no hemos muerto en este cuerpo, pero sí morimos en su doctrina. Es decir, ya no soy más hincha de ese equipo, me morí. Y ahora voy a resucitar para ser hincha de otro equipo y voy a vivir para ese. Quemo la camiseta, quemo los escudos, la fotografía, todo lo que implica esa anterior vida ya no existe para mí. ¿Me estoy haciendo entender? Déjeme avanzar. Entonces fuimos muertos en la cruz y fuimos sepultados con Cristo. Y dice Pablo, a fin de que como Cristo, ¿qué hizo? Ahora sí, un muerto puede resucitar. ¿Correcto? Porque si Jesús resucitó, los que hemos creído en Él también, ¿qué? Resucitamos. Pero es que este cuerpo es malo. De ninguna manera. El cuerpo no es ni malo ni bueno. El cuerpo es como la plata. Raíz de todos los males es la plata. ¿Qué dice? Raíz de todos los males es ¿qué? El amor, el dinero. El cuerpo en sí no es bueno o malo. El cuerpo se dedicaba
cuando nací de mi papá y de mi mamá, que nacieron bajo pecado, porque Adán tal cosa, nacimos entonces para pecar, y entonces usaba este cuerpo para pecar con todos sus miembros, con todos sus miembros. Pero resulta que al morir, ahora ese cuerpo ya no está dedicado a las cosas del viejo hombre, entiéndase, la vieja humanidad en Adán, sino que ahora este cuerpo va a servir para las nuevas cosas del nuevo hombre llamado Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria, entonces Jesús viene y lleva el Cordero, el perfecto Cordero de Dios, lleva toda la basura de los pecados de la humanidad, y Él muere a eso. Cuando resucita, Él inmediatamente le dice a la mujer que lo va a tocar, le dice: no me toques, porque ahora primero tengo que subir ¿a quién? A mi Padre, para la gloria de mi Padre. Lo que espera entonces Dios es que después de haber creído en Él por Cristo Jesús, ahora nosotros este cuerpo en toda su extensión lo vamos a dedicar a agradarlo a Él según los caminos de Él. Mira al de lado, dígale: con razón. Con razón, porque mire, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Él, ¿para la gloria de quién? Repítalo, ¿para la gloria de quién? ¿Con P minúscula o mayúscula? Entonces, ¿cuál Padre? El de los cielos, el que nos hizo nacer por el Espíritu y por el agua de la palabra, por el que nacimos de nuevo. Ya mi papá y mi mamá out, muy lindos y todo, pero ahora soy hijo. Cuando llegan a donde Jesús y le dicen: Señor Jesús, vea, allá afuera está su mamá y sus hermanos preguntando por usted, que si sale un momentico, porque no sé qué problema tienen con un recibo de la carpintería. Entonces Jesús les dice, un momentico, vea, vaya, díganles que mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos son estos que oyen la voz de mi Padre y la obedecen. Es decir, estos que han nacido de nuevo. Dígale a mi mamá que yo nací allá, pero yo soy realmente de aquí. Y estos que, mejor dicho, que si quieren hablar conmigo, que nazcan otra vez para poderlos pasar para este grupo. Eso es lo que está diciendo, ¿o no? Bien, entonces, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahí viene, así también nosotros, ¿qué? Así, léalo por favor, así también nosotros andemos ¿en qué? Como nacidos de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? O vuelvo a empezar, son 14 minutos otra vez. No, le hago. Entonces, si yo creí en Cristo Jesús y fui identificado con Él en su muerte y en su sepultura, también soy identificado con Él en su resurrección. ¿Y Jesús para qué resucita? ¿Para pecar? Si no pecó en la primera, ahora ¿cómo va a pecar en la segunda? Si no se dedicó a darle gusto a la carne en la primera, ¿cómo le va a dedicar a dar gusto a la carne en la segunda? Entonces Él resucita para la gloria de Dios. Y lo que pasa es que como yo creí en Él, fui muerto con Él, sepultado con Él y ahora resucitado con Él, también yo resucité para darle la gloria ¿a quién? A Dios, al Padre. ¿Cuál Padre? El de los cielos. Pablo dice, que explicar más, y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, mire qué bonito esto. Usted cojamos una papa, sí. Entonces cogemos una papa y usted siembra la papa. ¿Qué le pasa a esa papa ya? La misma papa que sembré es la misma papa que salió. No, sale una papa ¿qué? Nueva. Sale una papa nueva. Entonces lo que Pablo está diciendo es que en la muerte de Cristo nos sembraron y todo eso se desintegró allá, y ahora en la resurrección sale algo completamente nuevo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si fuimos plantados juntamente en su cuerpo en la semejanza de su muerte, lo que ahora quiere decir es: así también lo seremos en su ¿qué? Para cosas nuevas. ¿Me estoy haciendo entender, amigo? Fuimos sembrados y además salimos. Y ahora dice, sabiendo esto, ese viejo hombre, aquí las damas no vayan a decir: es solamente para los hombres. No, estamos hablando de ese carácter humano. Está diciendo, sabiendo esto, que
lo de los 5 versículos anteriores que acabamos de decir, más los 5 capítulos que habían antes de los 5 versículos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, al que crucificaron allá fue el otro que era yo. Y ahora cuando yo resucito, sale otro que ya nada tiene que ver con ese, solo nos parecemos por fuera, pero por dentro estamos totalmente ¿qué? Cambiados, somos otros. Por eso dice Pablo, no empecé por el capítulo 12 de Romanos, que por lo general por ahí es donde se empieza a predicar Romanos, dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, porque primero hay que leer los primeros 11 para saber con qué vamos a renovar ese entendimiento. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, el cuerpo que estaba destinado a pecar por la primera naturaleza, dice, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido. Volvamos al tipo, lo enterramos. A los 4 años usted va a sacarle los ¿qué? Los restos. Si esa persona no tomó muchas aspirinas porque queda disquenteritos, sino que comió bien, con una dieta sana y todas esas cosas, se desintegró. Ahí ya no hay ¿qué? Nada, está irreconocible. Entonces dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Lo que me está diciendo, disculpen amigos, ¿están aquí? Oiga esto, lo que me está diciendo es, cambie el chip. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y al pecado estaban sujetos los que habían nacido bajo ¿qué? Pecado, y habían nacido ¿para qué? Para pecar, pero como en Cristo Jesús morimos, entonces ¿qué hicimos? Pagamos. Y ahora que pagamos, ahora no vamos a resucitar para volver a quedar debiendo allá atrás, sino para empezar a consignar de aquí adelante en una cosa que se llama la vida del Espíritu, en los frutos del Espíritu, en el reino de los cielos, que es un reino. Quiero preguntar, por favor, esto es muy importante, ¿me he hecho entender hasta ahí? Bien. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Mire, qué sencillo es esto. Es que realmente esto es tan sencillo que a uno le da pena como hasta explicarlo. Mire, dice, porque el que ha muerto al pecado ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Porque ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. Y la muerte iba a cobrarle al muerto y el muerto le decía, ya le pagué, ¿cierto? Pero usted todavía me debe. No, es que fue en Cristo Jesús y yo también me morí con él. No me ve la cara de muerto que tengo, ¿cierto? Y dice, ahora, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por eso les digo, mis amigos, esta nueva vida separada de Cristo es imposible, porque todo es con él, por medio de él y para él y en él. Ahora, si uno deja esto acá, sería la peor de las desazones para un ser humano. ¿Por qué? Porque la persona humana estaría pensando, no, pues que yo ya estoy muerto. Entonces, ¿para qué vivir? Si yo lo que estaba acostumbrado a vivir era todo lo de la primera naturaleza y ya no me siento como bien allá, pero tampoco sé qué hacer de aquí en adelante. Entonces el Señor Jesús le dice, se lo tengo, mire, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mire qué sensacional. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no ¿qué? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, de Cristo. Apliquemos eso a nosotros. ¿Cómo podría enseñorearse la muerte de mí otra vez si yo ya le pagué? Muy bien, pecando otra vez. Pecando otra vez. Entonces dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea. ¿Cómo hago yo para que la muerte no se enseñoree más de mí? Miren que la muerte fue tan destruida que para nosotros la muerte ya no es una desazón, sino un glorioso encuentro con Cristo. Para el que no tiene a Jesús, o es un segundo nacido de nuevo, despistado, ay, me voy a morir. No me dejen morir. No, el martes hablábamos de cómo Pedro le dice a los que les está escribiendo, dentro de poco voy a morir porque el Señor Jesús ya me lo dijo. Y él nos siguió diciendo, oren por mí para que no me muera, oren por mí para que no me... Ni los que recibieron la carta dijeron, hagamos una cadena de oración para que no se muera. No, eso ya pasó de moda.
entre los cristianos la muerte está pasada de moda porque ya no es la paga de nada. Se morirá este cuerpo físico para recibir el que es, pero nada tiene que ver con pagar con el pecado, porque en Cristo Jesús ¿ya qué? Ya pagamos, ya pagamos. Pastor, ¿usted por qué insiste eso? Si estamos en el 2016, hombre, es 27, fin de mes, yo aquí sufriendo por otra. No, porque es que no estamos hablando de situaciones temporales. ¿Sí? Aquí Pablo en la carta de los Romanos no está discutiendo cómo pagamos el arriendo atrasado, ni cómo cumplimos con la salud, ni cómo podemos ponernos al día con la cuota D, ni cómo, él no está hablando de eso, ni de cómo cambiar de carro, porque esas cosas son importantes, pero son ¿qué? Temporales. Y al ser temporales, como ya somos nacidos de nuevo, nuestro Padre dijo que Él se iba a encargar de esas cosas mientras nosotros nos ocupamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Como la gente que no ha nacido de nuevo no puede buscar el reino de Dios y su justicia, se tiene que ocupar la mente en algo, en las cosas que se llaman añadiduras. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces ahí es donde uno tiene que empezarse a preguntar. Si yo estoy aquí sentado, digo, no, la teoría la entiendo, pero a mí lo que me atormenta es cómo voy a pagar esa deuda. Pero a mí lo que me atormenta es cómo voy a salir de ese, ¿qué es lo que le salía a uno en los senos? Pues, es un quiste, eso. Sí, pero no la leche sino el quiste, ¿cierto? Sí, ok. ¿No ve? Entonces, él está hablando de la cosa eterna. Entonces, sabiendo, tiene un problema ahí gravísimo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, ¿cómo hago yo para que la muerte no se enseñoree más de mí? Viviendo una nueva vida, no la vieja. Y dice, porque en cuanto murió, ¿quién? ¿Quién murió? ¿Y quién con él? Nosotros. Por cuanto en que murió, al pecado murió. Y dice, y de una vez por todas. De una vez por todas. Es que él no pagó por cuotas, sino de una vez y por todas. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, o sea, ¿por qué resucitó? ¿Para quién vive? Ya no vive para el pecado. Entonces dice, así también vosotros, y ahí nos meten el paseo, considerados muertos ¿al qué? Pero vivos ¿para quién? Para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, ya entendí. Entonces, ¿qué sigue de aquí en adelante? Dice, muy fácil, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque es que ese cuerpo ya murió a eso, ya murió a eso. Y avanza diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Miren el cambio tan tremendo acá. Habla de cuerpo en el versículo 12, pero en la parte A del 13 dice los miembros, porque realmente uno es un todo como cuerpo, pero también peca con los ¿qué? Hay pecados que yo cometo con los ojos, o con la lengua, o con las manos. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, entiéndase pecado también, que estaban sirviendo. Usted le compró un carro a una entidad de gobierno que se dedicaba a quitarle los medios que usaba para el delito una banda. Correcto. Y en ese carro que usted compró, ni le cuento. Pero resulta que una vez se lo vendieron a usted, usted es una persona de bien, y ese carro que antes se usaba para eso, ahora no se usa sino para esas buenas cosas que usted hace. Lo mismo me está diciendo Pablo con el cuerpo. El cuerpo ya no es para eso. El cuerpo es para esto. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros ¿qué? Mismo. No es que, ay, que si el Espíritu Santo quiere que no me tiene que llevar él. No, ya yo tengo al Espíritu Santo porque me ha sido dado como arras. Y entonces, como Dios no me anuló, ojo pues, esto no es la muerte al yo. No, es un yo que está al servicio de.
porque no somos robots. Entonces dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los... Bueno, eso es una forma de decir resucitados, ¿o no? Como vivos de entre los muertos. No está diciendo como muertos vivos, sino como vivos de entre los muertos. O sea, que salió de entre los muertos, porque no seríamos un zombie. ¿Sí o no? ¿Cómo camina un muerto? Claro que algunos corren. Entonces dice, si no presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ¿a quién? Como instrumentos de ¿cuál justicia? Que el Padre envió a su Hijo, como ya sabemos, y ahora ese carro no lo dedicamos para lo anterior. Pero pastor, es que usted no sabe que es que hay una cosa que a mí me toma y me absorbe y yo resulto allá, otra vez, donde ese carro se va solo para allá. Entonces Pablo dice, eso no es así, eso no es, dígale de lado, eso no es así, ¿sí? Dice, y trae una respuesta que hasta lo que es, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Resulta que la ley fue introducida para mostrarnos que el pecado era sobremanera pecaminoso. Entonces dice, porque el pecado nos enseñará ya a vosotros, pues no estáis bajo la ley, porque la ley era para castigar el ¿qué? El pecado con la ¿qué? Dígalo, el pecado con la ¿qué? Con la muerte, sino bajo la ¿qué? Bajo la gracia, sino bajo la gracia. Vea, permítame usar esta expresión. La gracia no es una autorización para ir otra vez a pecar, sino que la gracia es una autorización para avanzar hacia Dios, agradándolo a Él, porque antes no podíamos por haber nacido una sola vez. Ahora que nacimos por segunda vez, ya no estamos bajo la ley, porque la ley viene a reclamarnos y no hay porque están muertos. Entonces, ahora que hemos resucitado, estamos bajo la gracia. Y dice, no faltaba el que les decía al principio, que decían, no, es que por dentro somos espíritu y por fuera carne. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí viene una verdad así de enorme, no cabe en el universo, y es que nosotros simplemente cambiamos de amo. Dejamos de ser esclavos del pecado y de la ley que sancionaba el pecado con la muerte, y ahora sumisamente decido ser esclavo de Dios para obedecerle a Él en todas sus cosas gloriosas. Lo que quiero decir es que una persona que dice no cree en nada está en el peor de los peligros, porque ni reconoce que está bajo el pecado por no haber nacido ni una sola vez, solo una vez, y no quiere aceptar que existe una puerta bajo la cual puede salir de ahí. Entonces la gracia viene y me dice, no, es que ustedes no fue que dejaron de ser esclavos, sino que cambiaron de amo. Antes tenían un amo terrible que los llevaba a la muerte, llamado pecado, y que los sancionaba por cometer los pecados. Ahora tienen un amo nuevo, el mejor de los mejores, Dios, que no quiere aprovecharse de ustedes para llevarlos a condenación, sino que sean salvos por la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, entonces amo si lo quiero. A eso fue que resucité. Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis, amigos, disculpen, me emociono, están aquí? Dice, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aquí viene un peligro. No es en nuestras fuerzas. En las fuerzas que nosotros teníamos, solo servíamos para pecar, porque ni pecar sabíamos. ¿Correcto? Pero ahora en las fuerzas del nuevo, del resucitado, es que puedo darle a Él lo que Él me pide en Cristo Jesús. Y dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, todo lo que le acabo de explicar, a la cual fuisteis entregados. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Siervo no es ese esclavo maltratado, no.
Hay una escena que hablábamos también el martes en el libro de Números, si mal no estoy, en el que después de que el esclavo había servido determinados años a su amo, el amo tenía que liberarlo, y con prestaciones y todo. Pero entonces ese amo había sido tan bueno con ese esclavo que le decía al amo: no, ¿sabe qué? Yo, muy bueno eso allá, lo de la libertad y todas esas cosas, pero yo estoy tan agradecido, tan bien tratado acá, que yo quiero serle esclavo el resto de mi vida. Y el amo le decía: ¿seguro? Y le decía: seguro, amo. Es que yo me estoy sujetando a usted. Antes era esclavo porque me compró, ahora lo que estoy haciendo me le estoy regalando. Mire qué bonito esto. Entonces el amo tomaba un punzón o una lesna y le horadaba la orejita contra el marco de la puerta, y con esa sangre que salía de allí pues hacía determinadas cosas. Lo que está diciendo ahora es lo mismo. Y libertados del pecado, de ese amo terrible que teníamos, ahora hemos venido a ser siervos del Dios de la justicia y de su justicia. Quiero saber si me estoy haciendo entender, amigos. Y termina casi que diciendo: hablo como a mano por vuestra humana debilidad. Es decir, se los voy a explicar con más plastilina. Eso es lo que está diciendo el hombre. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, los ojos, las manos, los dedos, la lengua, la boca, los pies, ¿cierto? Que así como presentasteis para iniquidad vuestros miembros para servir a la, mira al de lado, dígale, a la inmundicia, dígaselo, inmundicia. Eso se llamaba inmundicia, bácala, ¿sí? Y a la iniquidad, dice, así como presentabais vuestros miembros para eso, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Bien dedicado al pecado estaba. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Nosotros nacimos en medio de testimonios. Nos ganaban contándonos testimonios, ¿te acuerdas? Y a veces le prestábamos más atención a los testimonios y contaban unas cosas hasta vergonzísimas en el testimonio, y uno le decía al otro: qué testimonio tan tremendo, mano, tan bonito. Y resulta que eso es una inmundicia. Qué pena a veces lo que uno hacía. ¿Sí me hago entender? Entonces dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas, ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado. ¿Por mis propias fuerzas? ¿Por las de quién? Las de Cristo. ¿En mi propia sangre? ¿Por la sangre de quién? ¿En mi propia muerte? ¿Por la de quién? Dígalo. ¿En mi propia sepultura? ¿Por la de quién? ¿En mi propia resurrección? No, ¿por la de quién? Por la de Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, es decir, lo que da un árbol da frutos. Si es un naranjo, da naranjas. Dice, si es un nacido de nuevo, dice, tenéis por fruto vuestra santificación. Es decir, desde el momento en que yo nazco de nuevo, empiezo un camino que se llama la santificación. Usted lo puede observar, si está bien atento a esto, leyendo Colosenses capítulo 3, en que Pablo nos dice que hay cosas que uno, después de nacido de nuevo, que uno tiene que ir dejando, porque es que la naturaleza aquella nos persigue como si fuera el hollín de las ollas, y uno queda como con el tic. Eso hay que irlo dejando. Entonces dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? ¿No del qué? No del pecado. Tenéis por vuestro fruto, o sea, los frutos que vas a dar de aquí en adelante, por el Espíritu Santo, no por tu fuerza, es santificarnos, que es un caminar, un peregrinar apartado de... mire esta palabra, es que esta palabra ha sido muy manoseada. Esto lo que significa es: me aparto de lo que antes hacía. Eso significa santificación, y progresivamente iré yendo hacia algo que me está esperando como fin, que es la ¿qué? Entonces no hay espacio para la licuadora ahí. Pablo en Romanos está solucionando el asunto completo. Desde allá. Recordad que uno decía: pero yo ¿por qué soy así, hombre? Entonces venía uno a la religión y le decían: es que su papá le dejó muchas iniquidades.
Sí, entonces cada uno súper enredado. Por ejemplo, yo que no conozco ni mi papá, me tengo que inventar algunas para ver cuáles eran. No, él me dice, ese es su papá Adán. Sí, ¿y cuáles fueron? No, que le dejó una herencia de haber nacido. Pero es que resulta que su papá, don Leonel, tampoco tenía la culpa, ni el papá de él, ni el papá de él, sino que el problema viene desde allá. Entonces dice, ya entendí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿la vida qué? Eterna. Entonces aquí no tiene nada que ver con los demonios. Miren que el diablo no ha aparecido ni siquiera en ninguno de estos capítulos casi. ¿Por qué? Porque le decían, uno entraba a la religión y había un grupito por ahí de cazafantasmas que decían, ¿tienes un demonio como de qué hinches que sos? Dice, no hermano, eso sí es una iniquidad bien tremenda. Y empezaban, fuera, fuera, fuera. Y no, es que el problema no es ese. Entonces uno se sometía a ese proceso de liberación y después al de consejería y después a todo eso de buena fe, y el otro también de buena fe porque no habíamos visto más allá de la nariz, pero ahora que vemos nos damos cuenta que la única forma de salir de allá era que nos teníamos que morir. Y a uno empezaban a inyectarle suero de liberación para sacarle los demonios y de sanidad interior para sacarle las iniquidades y no, lo que pasa es que resulta que seguramente como nosotros venimos de los conquistadores, alguno de ellos iba donde una bruja y usted heredó esa maldición de la y uno todo sano decía, sí, claro, como no leíamos, y si leíamos mal. Entonces dice, mas ahora que habéis, Freddy, es que usted no cree en los demonios. Yo sí creo, y cuando veo uno lo echo, pero no le echo la culpa de nada al tipo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida ¿qué? Eterna. Quiero terminar porque ahí termina. Entonces él me dice, creo que con este versículo hubiéramos tenido, este capítulo hubiera sido un solo versículo. Pero Pablo, en aras de explicarnos, dice, usted vea, cuando no había nacido sino una sola vez, la paga de su pecado era ¿qué? La muerte. Pero ahora que usted nació por segunda vez, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida ¿qué? Eterna. ¿En quién? ¿Qué es el nuevo qué? Señor nuestro. El nuevo hombre, la nueva creación. Porque resulta que la vieja creación que era en Adán solo nos daba para pecar e ir a la muerte porque esa era su dádiva. Pero ahora que eres una nueva creación en Cristo Jesús, usted diga conmigo, ya no tengo nada que ver con Adán. Mejor dicho, donde Adán venga a decirme, hijo mío, lo agarro a las patadas. Porque ahora estoy ¿en quién? En Cristo Jesús. Le digo, no, es que usted tuvo su jardín, usted tuvo su señora, usted tuvo sus árboles y todo. Yo recibí todo eso y decidí que encontré la solución. Me morí a usted y creí en Él. ¿En quién me dice Él? En Cristo Jesús, mi Señor, en quien soy una nueva criatura, y lo que vivo de ahora en adelante en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Punto. Y ya. Cada año que 8 cuartos. Póngase en pie, hermanos. Se acabó ahí. El 7 es más maravilloso todavía. Entonces, lo que nos va a lanzar al 7 era lo que hablábamos la semana pasada, que vivimos como una especie de cristianismo bipolar, porque queremos vivir las cosas del viejo hombre y también vivir las del nuevo hombre. Entonces necesitamos ser dos. Yo necesito ser dos. Eso se llama esquizofrenia, ¿sí? Que consiste en que yo le aparento una cosa, ¿sí?, a este, y él me aparenta otra a mí. Entonces, primero, esa primera personalidad es lo que aparentamos, pero además es lo que yo soy por dentro. Soy dos, y él también tiene otro, o si tiene varias personalidades, porque hay gente que tiene varias. Y cuando estamos sentados en una mesa, él y yo, aunque somos dos por fuera, realmente somos 4 ahí. Y yo a él le confieso lo que puedo aparentarle, porque me da pena inclusive contarle lo que yo soy por dentro. Además me da miedo que de pronto él me juzgue con lo que él es por fuera, porque aunque él tiene lo mismo por dentro, le da pena decirme a mí, porque de pronto lo juzgo con lo que yo soy por fuera. ¡Qué complique! Entonces imagine cuando uno va a una fiesta o una reunión, una cante sus...
Si son 100, son 200. Aparentando lo que no son. Entonces, ahora viene en el 7 la gran solución, pero primero nos va a mostrar cómo usted y yo vivimos una vida de apariencias. Nos vivimos aparentando los unos a los otros lo que no somos, porque entre otras cosas necesitamos aparentar lo que no somos, porque me dan pena de lo que soy. Me da pena de lo que soy. Es más, yo sé hacer lo bueno, pero cuando lo voy a hacer resulta haciendo lo malo. Entonces Pablo viene ahora a colocarnos el resto de las tuercas del engranaje para poder seguir en libertad, porque si no, no vamos a poder arrancar. Entonces nos mantenemos arrancando cada año. Señor, este año sí. Paremos un equipo malo. Señor, este año sí. Este año sí. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por la sinceridad de tu palabra. Con razón dice el escritor a los Hebreos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra la carne y los huesos, el primer nacimiento, y va hasta lo espiritual y deslinda el alma de lo que es del espíritu, porque la espada del espíritu, la palabra del espíritu, penetra hasta los pensamientos, pero la ley de Moisés solo penetraba hasta el prepucio y se quedaba por fuera. Pero Señor, tú viniste con razón dice tu palabra, que el que te conoce a ti conoce la verdad y será verdaderamente libre. Podrá dejar la vida de las apariencias y podrá por fin ser libre para ti. Dile: Señor, gracias. Yo quiero eso, la libertad de tu palabra y en tu palabra. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos.